buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto de saludarles. Uno de los temas que se ha acaparado la agenda de la semana, sin lugar a dudas, es la reforma de pensiones. Se anunció con bombos y platillos que se presentaría y esta ley, poco y nada se sabe. Vamos a tratar de hablar un poco más en general del tema, porque no ha sido mostrada al público todavía sus 400 páginas que la componen. Vamos a conversar de esto con Víctor Martínez. Él es director ejecutivo del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, gracias por recibirnos. Hola Miriam, muchas gracias a ustedes por invitarme. Oye, a ver Víctor, algo se sabe, algo se dijo, algo se ha especulado, más o menos hemos ido teniendo luces por lo que han dicho algunos personeros de gobierno sobre el tema. ¿Hasta dónde se sabe en este momento cuál es el tema de la ley de pensiones que se presenta al Congreso? Bueno, las cosas que... parto diciendo que está un proyecto de ley que incluso después de conocerse, creo yo, son siempre bastante complejos y tienen muchos cambios. Por lo tanto, son proyectos que requieren un debate que toma tiempo y muy dedicado en cada uno de los puntos, porque son siempre proyectos muy complejos, muy largos. Eso es como de partida. Ahora, en términos generales, los grandes cambios que se anuncian y que generan inmediatamente el debate son primero el fortalecimiento del primer pilar del sistema, que es uno de los pilares que se fortaleció por primera vez harto el 2008 con el llamado pilar solidario, y que después se cambió y sustituyó por la PGU, y que hoy esa misma PGU se fortalece. Entonces, la primera gran propuesta es aumentar de manera importante los montos asociados a la PGU y también la cobertura. Se espera llegar al 100% de las personas mayores de 65 años, eso es harto, y son hartos recursos que se destinan en esa forma. Entonces ese primer pilar se fortalece de esa manera, y hay un segundo gran anuncio de alguna manera que tiene que ver con un aumento en la cotización. Eso, si bien ya llevamos varios años discutiendo distintas reformas de pensiones que todas las contemplaban, no es trivial decir que se va a aumentar la cotización, es decir, lo que va a aportar cada persona va a aumentar en 6 puntos porcentuales. En la reforma, por ejemplo, la primera reforma de Bachelet era el 5, después la de Piñera fueron 6 y ahora vuelven a ser 6. Y esos 6 puntos porcentuales entonces se van de alguna manera a administrar con un sistema, diría, bastante distinto al sistema actual, manteniéndose más estatal de alguna manera, o más que sea el Estado quien administre esos fondos. Entonces, ese es como el primer gran cambio dentro de esos 6 puntos porcentuales. Y ahí, en esa estructura, se deriva otra, que son discusiones, que es más cómo se va a organizar el Estado, los privados, y cómo se va a organizar este sistema para poder administrar tanto el DIE actual, los flujos del DIE y los 6 puntos porcentuales en ese término. Ahí al menos de nombre terminaría la AFP, y la interacción con los privados sería a través de solamente limitándolos al hecho de la inversión y no al hecho de el cobro, la administración y la imputación de estos recursos. Entonces, con eso yo diría que tenemos como los cambios más grandes e importantes de la reforma, y se dejan ver algunas cuestiones que al principio eran dudas o no, pero que ya ahora lo sabemos, cosas como por ejemplo
que los 10 puntos que actualmente están en el sistema de capitalización individual se mantienen en el sistema de capitalización individual de alguna manera. En el Oye, sistema pero de capitalización. perdona que te interrumpa ahí, porque se ha hablado mucho del 10% que se mantiene, que va a ser de cada persona, heredable, etcétera, etcétera, pero también está apareciendo el tema de un 10,5. Ese 10,5 es para, es lo que me van a descontar, digamos, a mí. Claro, lo que pasa es que hoy día la gente ahorra un 10%, pero no paga un 10%, paga un 11% algunos, 10,6, 10,5, dependiendo la FP en la que esté. Entonces, En buenas cuentas, ese 10,5 viene haciendo el ahorro del 10% y el 5% es la comisión. No, cambia, aumenta un poco ese ahorro, aumentaría un poco a 10,5 y la comisión, ahí, en ese punto, está un poco más complicado, porque lo que se ha dicho o lo que se ha discutido hasta ahora es que la comisión no va a estar internalizada necesariamente en esa cotización. Porque como van a ser entes estatales, en el fondo van a operar con impuestos, por lo tanto la comisión nos las van a cobrar a través de impuestos, que se diluye ahí, y por eso baja, por ejemplo, si yo hoy día cotizo 11, voy a cotizar 10,5 solamente. Y ahí va a estar todo metido, mi 10%, más ese 0,5, etc. Ya, no me queda claro si ese 0,5, ¿por qué a mí no me descuentan 10 sino un 11? Es esa diferencia, que es la obligatoria, digamos, esa diferencia iría a las comisiones, entonces, o si no, ¿para dónde va? No, esa diferencia en la gran mayoría de las personas, o sea, en las personas que hoy día cotizan 11, por ejemplo, y te descuentan 10,5, esa diferencia va a ir al salario líquido. Entonces los salarios líquidos van a subir. El salario de las personas líquido va a subir. Entonces, esa es la propuesta del gobierno, también para hacer más atractivo el ir completamente al sector público. En el fondo, a ti te van a cobrar 11, bueno, pero acá yo no te voy a cobrar una comisión directa a tu salario de hoy día, sino que lo voy a cobrar a través. Voy a pagar el sistema a través de impuestos, ¿no? Ahora, yo escuché al ministro Marcel decir que todos estos entes que se van a crear, que son el inversor previsional público, ¿no? Este administrador que va a administrar todas las platas, que las va a captar, etcétera, pero los otros van a invertir. Todos, en buenas cuentas, van a ser tres: el público, el privado y el administrador, que los tres van a cobrar comisiones. Una de las grandes peleas contra las AFP era el tema de las comisiones. ¿Qué pasa con eso? Sí, lo que pasa es que sin comisiones no pueden operar. Hay que... Por supuesto, no, sí lo entiendo, pero es que, a ver, estábamos hablando, siempre se habló, una de las cosas en contra de las AFP eran las comisiones. Siempre se decía que había comisiones fantasmas, que había que sacarlas, etcétera. Y aquí estamos tratando de poner tres distintos tipos de instituciones que van a participar y que van a tener cada una sus comisiones, obviamente. Exacto. Y ahí también van a haber, podría replicarse el hecho de comisiones más difíciles de medir de alguna manera, porque si bien, como te decía, puede que el gobierno decía no cobrar comisión directamente, versus una cotización o cobrar una comisión muy pequeña, de todas maneras, para operar y pagar los sueldos de las personas que van a estar administrando, las instituciones, el arriendo de la oficina, van a tener que pagarlo de alguna manera y se va a pagar a través de impuestos. Entonces la comisión me la van a cobrar por otro lado y va a ser mucho más difícil calcularla. Respecto a las comisiones fantasma o la crítica, por ejemplo, hoy día, las comisiones fantasmas se remiten más que a la comisión administrativa que gasta la FP, se remiten a una comisión que está dentro de esta comisión que gasta la FP, pero es para invertir. Y la razón es la siguiente: la razón es que, por ejemplo, hoy día los fondos se invierten en distintas partes. Algunos se invierten a nivel nacional, pero otros se invierten en otros lados. Entonces, si yo quiero invertir un fondo en China, yo puedo tener una persona encargada en
de Claro. China, por ejemplo, en mi sistema de inversión, etcétera. Ujú. Pero de todas maneras, lo que hace cualquier institución de inversiones es que contrata al final una empresa en China que conoce mucho más las leyes de Claro. China y conoce además los incumbentes. Entonces puede invertir de repente en inversiones nuevas, inversiones más viejas. Conoce eso mucho Ujú. mejor que alguien que lo esté mirando afuera. Sí, Entonces se claro. contratan estas empresas y esas empresas son las que generan una comisión. Y esas comisiones son las que le llamaban comisiones fantasmas, porque en el fondo decían, bueno, yo te estoy pagando a ti por invertir y tú le estás Claro. pagando a otra empresa por invertir. Claro. Pero al final así funcionan todos los sistemas de inversión. Ya. Y al final acá también van a haber comisiones. Son tres instituciones, van a haber comisiones y ahí está la discusión. Yo iría muy poco clara respecto a cuál va a ser al final la verdad, si me van a cobrar dos veces, si me van a cobrar... Porque hay otro punto que, por ejemplo, el 10% que hoy día que tiene la AFP está pagado porque cobraron por el flujo. Por el flujo significa que cada vez que yo metí un peso a la AFP, la AFP cobró por ese peso, porque me Claro. cobra dentro de la cotización. Entonces, ese peso que está ahí, la AFP me cobró una vez y Mm. ya lo tiene que administrar por el resto de mi vida y yo Ujú. no debería pagar más por ese peso. Entonces, se ha discutido también la posibilidad de que ese stock lo vuelvan a cobrar ahora por el stock. Pero por el Eh, saldo. Eso es claro, peligroso. Justamente era lo que yo te iba a preguntar. No es, es mucho peor, pues, ¿no es cierto? sí, es cobrar doble por la misma cotización. Ahora, el tema es que cuando yo tengo, es el riesgo o más bien la discusión compleja asociada a transitar de un sistema a otro sistema. Ujú. ¿Por qué? Porque las FP funcionan con sistemas generalmente en los cuales se genera la FP y los primeros años todas las personas que entran a trabajar entran a una FP determinada y Claro. después se pueden cambiar. Sí. Entonces, los flujos que van a esa FP son flujos que de alguna manera la FP no tienen poca lucas al principio, por decirlo, y van acaparando el flujo. Entonces, para que el sistema sea competitivo y permitir que AFPs nuevas entren, es razonable cobrar respecto al flujo. Por eso se diseñó el sistema de cobrar respecto al flujo. Pero si yo soy, por otro lado, en otro sistema, soy el Estado y tengo todos los fondos, es decir, no hay un flujo de nuevas AFP entrando porque Ujú. tengo todo el fondo, Ujú. ya es menos eficiente cobrar respecto al flujo y lo más razonable es cobrar respecto al saldo. Entonces, en esta lógica, en la que yo trato de fusionar dos sistemas, uno en que es más eficiente cobrar respecto al flujo para asegurar la competencia, y en el otro en que es más barato cobrar respecto al saldo, porque estoy licitando todos los saldos de todos, sin importar cuál es el flujo, me quedan entonces algunos cruzados a quienes les voy a cobrar dos veces. Ese es un tema que tienen que solucionar y va a ser un gran tema, yo creo, de discusión en el Congreso, de discusión en lo que sí, o sea, y aquí un comentario general. Un comentario general es que si bien este es un proyecto de ley que tiene ya 400 páginas, bastante detalle, etcétera, la discusión yo creo que no va a ser lenta, producto de estos detalles. O sea, independiente de la decisión inicial que yo que pueda haber hecho el gobierno de decir, esta va a ser la comisión, lo vamos a discutir así, vamos a generar un equipo para discutirlo, etcétera, no son temas simples de resolver. Miremos como ejemplo, por ejemplo, lo que pasó con la PGU. La PGU, que era un sistema mucho más sencillo de resolver, que era decir, bueno, generemos una ecuación para pagarle al 90%, no pudo ser resuelto en la primera ley y se postergó. Entonces se le pagó primero a los del Pilar Solidario y después a la gente a la nueva gente se esperó. Se hizo un plazo de como 8 meses para que pudiera el Estado generar ese proceso administrativo de alguna manera y calcular cuestiones que en el transcurso de la ley no pudieron ponerse de acuerdo. Y eso es algo mucho más sencillo que lo que estamos conversando de cómo mezclar estos dos sistemas y armar un sistema que cobre sin que nos cobre doble a todos. Claro. Oye, Pero, tú te metiste en el tema de la PGU, yo lo había querido dejar para después, pero ya que te metiste ahí, yo estuve conversando con algunas personas y hemos hecho algunas entrevistas previas y me decían, a ver, el tema de la PGU fue un acuerdo transversal y se quedó y se aprobó. La idea era que tenían que hacer una reglamentación y la reglamentación no quedó bien hecha. ¿Es verdad?
Claro. La reglamentación, cuando se implementó, yo creo que tuvo más problemas de los que se vio en la, En la en la promulgación tramitación. de la tramitación de la Claro. ley. Y es porque al Oye, final yo creo que estas cosas son procesos también que están, donde están involucrados muchos seres humanos. mm, Y el Congreso de un año atrás era distinto al Congreso de ahora, porque cada 4 años se renueva el Congreso. mm. Puede haber gente que se reelija, etcétera, pero el Congreso se renueva. Entonces, las personas que estaban tramitando la PGU, eh, efectivamente, muchas de ellas podían no ir a la reelección y podrían estar tramitando la PGU, haber pasado 1 año, dos Oye, pero años. la PGU fue recién ahora en enero, pues fue a última hora del gobierno de Piñera. La gente no cambió en marzo, seguramente con las nuevas personas que subieron, pero la reglamentación no tendrían que haberla hecho. Bueno, eso ya es... Sí, lo que digo es que en el fondo el tiempo en contra que tenían los parlamentarios de ahora, o sea, los Ujú, parlamentarios de ese Congreso, era decir, ujú. mira, de aquí a enero, básicamente, o marzo, yo ya no voy a estar. Entonces necesito promulgar esto ahora. Y lo que hicieron fue decir, bueno, hagamos la PGU y dejemos el reglamento para que el próximo gobierno, independiente cual sea, que el próximo gobierno Claro. resuelva los puntos que nosotros, si es que quisiéramos resolverlo, PGU no habría porque tendríamos que resolver mucho. Entonces, cerraron, promulgaron, tiraron la PGU y la ley se implementó y bueno, ya sabemos entonces que tuvieron que implementarla y hubo problemas en la formulación de algunas cosas, Del famoso test de pero afluencia, ¿no? claro, del famoso test de afluencia, pero a mí me parece que de todas maneras son cuestiones que se pueden ir mejorando. Yo hubiese preferido que igual se promulgara en el fondo, porque si no estaríamos igual que con la reforma de pensiones, que por no solucionar cosas como esa, no las promulgamos, o no avanzamos, o no aprobamos una parte, la parte que tenemos acuerdo, etcétera, etcétera, y al final nos quedamos estancados. Acá al menos hay PGU y para cumplir con la ley de alguna manera van a tener que hacer algunos ajustes, mejorar las cuestiones, pero ya se está pagando, por lo menos a una buena Sí, cantidad de por lo gente. menos a una buena cantidad, a pesar de que hay mucha gente que ha reclamado porque se le han rechazado. Mm. Pero, a ver, dentro de lo mismo, del tema de la PGU, una de las cosas que se dijo es que se iba a ir gradualmente reajustando todos los febreros de cada año, Mm. salvo que la inflación acumulada llegara a los 2 dígitos antes. Resulta que la inflación a los 2 dígitos ya llegó. ¿Y qué pasa con ese reajuste? Hubo un reajuste hace poco. Sí. Un reajuste hace poco. Ahí yo no recuerdo exactamente el fraseo de la ley de cuánto antes debería hacerse con los 2 dígitos Ujú. de la inflación acumulada. Tendría que revisarlo, Sí. pero hubo uno hace poco en junio, que era el tradicional, porque esto son 2 veces al año el reajuste. Entonces, si es que yo veo el acumulado desde junio hasta ahora, tal vez la ley dejó establecido, estoy especulando porque no me acuerdo bien, Ya. que ahí fueran los 2 dígitos, pero uno en junio, porque antes la PGU cuando se promulgó era de 180 y tanto y ahora está en Claro. De 196. 185 subió a 194, casi. Eso. Claro. Eh, entonces, mi pregunta es, los números de la propuesta del presidente Boric cuando dijo vamos a llegar con la PGU a 250, no es algo que vaya a ser muy dadivosamente otorgado. Los números yo creo que ya no le calzan con la Mm. inflación que hay hoy día, ¿no? Claro, o sea, efectivamente la cifra de 250 hay que reconocer que es una cifra que la están poniendo en términos nominales, es decir, 250 desde hace 2 años atrás, cuando partieron las discusiones, después Ujú. el Pero año pasado perdón, perdón, en todo el proceso. pero la han seguido diciendo, los 250.000 pesos van a llegar, pero a fin del año, a fin de la, perdón, de los 4 años, ¿no? Sí, a eso iba, que hay dos formas de perder plata, en el fondo, de perder plata real, por decirlo de Ujú. alguna manera.
Una es que la primera vez que hicieron el diagnóstico probablemente dijeron, bueno, queremos llegar a los 250 fue hace más de un año, es decir, con 13% menos de inflación. O sea, los 250 ya están devaluados incluso si se empezara, si me lo implementaran en UEF. Y además de eso, claro, ahí va a depender también de la discusión en el Congreso nuevamente y de cómo se solucione eso, porque yo podría decir, bueno, los 250 los voy a entregar de manera... Yo puedo hacer esto, puedo decir, los 250 los voy a entregar de manera paulatina, pero en UEF. Es decir, cuando terminen 4 años más no van a ser 250, sino que van a ser 250 por el crecimiento de la UEF respectivo. Claro. A la UEF de hoy día. Eso yo lo puedo poner en una ley. Pero eso ya depende totalmente de la discusión y de los acuerdos que hayan en el Congreso. Entonces, hay una parte que ya perdimos porque partió la promesa de los 250 hace un año con mucha inflación menos, pero ya si hoy día se firmará va a depender más de esa sutileza en el fondo de si la ley dice que se va a implementar hoy con los 250 a precios de hoy día, y entonces, bueno, tendría que ir subiéndose por inflación o no lo va a hacer. Claro. Entonces, eso está en discusión o a ver qué pasa con el Congreso o qué dice el Congreso. Oye, otra cosa, porque mucho se ha hablado de que el 6%, la gente quiere que vaya a su cotización individual y que no vaya a una cosa, a un perfil, a un monto solidario, fondo común, a un fondo común, sino que quiere que sean personales. Varias cosas ahí surgen, es lo que más se ha discutido últimamente, ¿no? Pero a mí me surgen algunas dudas. Primero, ese 6% de los empleados del Estado, ¿quién lo paga? El empleador. El empleador es el Estado. ¿Y el Estado quiénes somos? Todos nosotros. O sea, son impuestos generales. Sí, sí. Eso es una carga al Estado mayor de sus empleados de planta y contrato. Hay una parte de honorario, bueno, pero hay otra ley ahí, pero hay una parte de honorario que son independientes y que la ley hoy día, la ley que tenemos actualmente dice que los independientes pagan la cotización del día y que progresivamente van a ir pagando más. Todos los que probablemente están contratados a un horario entienden esta parte porque ya hace un tiempo le ha ido subiendo esa retención que antes era el 10% y que va a ir subiendo hasta que me retengan lo de las pensiones. Pero en la nueva ley, esto es voluntario para los independientes, por lo tanto el Estado va a pagarle a los contratas y a los honorarios, que tiene también un bolsón honorario, no les va a pagar hasta que se incorporen a contrata y planta, que por eso dije, hay otra ley que está forzando al Estado para trasladar a los honorarios a contrata y planta. El simple de ese pago lo va a hacer el Estado, en el fondo. Esos 6 puntos, que es el empleador. Y eso lo va a... Pero el Estado empleador, en realidad, ¿de dónde saca la plata? Del impuesto de las personas, de todos nosotros. Claro, sí, de todos nosotros. Por lo tanto, nosotros vamos a estar financiándole además el 6% de todos los empleados públicos. Exacto. Ya. Tal cual. Otra cosa. ¿Qué pasa con el tema de la informalidad? Porque hay mucha gente que va a decir, a ver, yo mejor guardo mi platita todos los meses en un banco, en un fondo mutuo, en una caja de ahorro, en lo que sea, lo invierto y a fin de mi vida, cuando ya me toque jubilar, me jubilo con esa plata o tomo un seguro y además obtengo la PGU. Entonces hay mucha gente que ha dicho, a ver, yo voy a estar financiando con mi 6% o el de mi empleador más bien, ese 6% voy a estar financiando a esa gente. Sí, y con más que el 6%. Incluso más. Fíjate que escuché a una alcaldesa decir hoy a una persona que la habían detenido y que lo sacan al tiro porque lo que hace es robo, pero es menor. Dijo, ese señor cuando cumpla los 65 años va a tener derecho a la PGU. Nos robó todo el tiempo, que las cuestiones del auto, que el celular, pero nosotros le vamos a estar financiando la PGU a ellos. Sí, efectivamente. A ver,
vamos por parte. Primero, se diferencia la PGU de la cotización del 6%. La PGU va a renta general, entonces todos quienes pagan impuestos, y va por de pronto, están financiando la PGU, tanto nuestra como del resto. La PGU tiene algunas condiciones territoriales, es decir, vivir más de X tiempo en Chile, etcétera, etcétera, y con eso ya se gana la PGU. La PGU, el espíritu que hay detrás, o más bien el espíritu detrás de la ley, y sobre todo el espíritu detrás de la propuesta del gobierno, es ojalá que sea universal, ojalá que a todos les llegue 250 plano. Ese es el espíritu. Entonces, efectivamente, todos estamos pagando por esa PGU, independiente si personas no trabajaron, personas fueron informales o personas subcotizaron, porque a veces uno ve un poco como blanco-negro, si cotiza o no cotiza, pero la realidad, y que nos mostró muy bien la pandemia, que fue un problema para el Estado, es que las personas son un mix, son blancos y negros al mismo tiempo, es decir, son formales e informales. Una parte de su sueldo es formal y otra parte de su sueldo es informal. Entonces, por ejemplo, en la pandemia uno de los problemas que tuvo el Estado fue determinar que había una persona que para ello era formal y ganaba, no sé, 300.000 pesos, pero esa persona completaba con ganancias informales como propina u otras cosas, y entonces los sueldos son un mix de formalidad e informalidad, entonces yo también puedo subdeclarar, es decir, pedirle a mi empleador o negociar que aumente mi informalidad, aun cuando yo siga siendo una persona formal, pero con el mínimo. Y todo eso lo vamos a estar pagando nosotros igual en la PGU. Después, otra dinámica es la repartición del 6%. Porque si bien, insisto, todo esto va a estar en la discusión del Congreso, porque acaba de entrar un proyecto, no tienen que discutir harto más, pero, sí, por supuesto. pero el espíritu es que ese 6% se reparta dentro de las personas que cotizaron bajo alguna regla de número de años de cotización. Entonces, por ejemplo, si yo coticé o aporté al fondo común de alguna manera X tiempo, voy a recibir los beneficios que el fondo común tiene para mí, y si yo no formo parte del fondo común, voy a recibir, entonces no voy a recibir del fondo común. De hecho, ese punto, yo diría que es uno de los puntos de discusión del Congreso. Hay parlamentarios que dicen, ok, al fondo común, pero que todos los que participen, o sea, que la gente reciba en función de cuánto aportó el fondo común, para justamente tener el incentivo a cotizar. Y otros que dicen que no, que están al otro extremo y dicen que el fondo común debería pagar incluso la PGU. Es decir, cero incentivo a cotizar. Entonces hay una distinción entre la PGU, que todos la pagan con los impuestos, que ya está, etcétera, versus el incentivo que va a haber en este 6%, que sí, yo entiendo que la mayoría de los parlamentarios quiere imponer alguna regla, que todavía no está clara, pero alguna regla respecto a los años de cotización. Y con eso no se soluciona el tema de la informalidad, ni se soluciona el tema de la pero en el margen debería, si es que yo estoy en el margen, debería darme más incentivo a aportar el fondo. Dado que ya estoy haciendo un fondo común de alguna manera, esa es una forma de mitigarlo. Ya, si yo quiero reducir aún más el impacto de la informalidad, debería eliminar el fondo común y que todo se vaya a cuentas individuales. A cuenta individual. Oye, se nos está acabando el tiempo, me gustaría preguntarte, sí, una pequeña cosita respecto de, a ver, si es a largo plazo, lo que tú estabas hablando recién, este 6% va a funcionar a largo plazo, no de un día para otro. ¿Cómo entonces se va a mejorar las pensiones actuales? Con deuda al sistema. Ya. Porque, a ver, yo sé que me queda un poco de tiempo, voy a tratar de ser bien conciso. Se ha hablado del 70-30. Sí. Ese 70-30 no tiene nada que ver con dónde está la plata o quién la tiene o quién la gasta, sino que tiene que ver con cuánto me pagan. Me pagan si yo doy un peso, un 70% de ese peso me lo pagan tal cual según mi aporte, y un 30% me lo pagan según mi posición en la distribución de ingresos de quienes están pagando. Entonces, el pagaré que yo le genero, que el Estado me genera, me dice, usted me dio un peso, entonces yo le voy a dar un peso del orden 70-30. Eso es lo que me genera. Ese peso
en los primeros años el Estado se lo va a estar gastando para las pensiones de hoy día. Es decir, va a ser 100% reparto. Ya. 100% reparto, y por eso es un fondo común que voy a partir gastando más de lo que tiene el fondo común. Entonces todo lo que esté en el fondo común lo voy a usar para mejorar las pensiones de hoy día, y en un futuro, yo al ojo digo 50 años, si es que todo sale bien, ahí recién el fondo común va a estar 100% utilizado, capitalizándose, etc. Al principio va a estar gastado como reparto. Siempre y cuando el crecimiento de la población no sea exponencial, ¿no es cierto? Porque ahí estamos sonados, siempre nos vamos a ir pillando. Sí, no. Y las proyecciones no son auspiciosas. No, claro que sí. Oye, qué lástima que se nos terminó el tiempo porque había mucho que conversar. Pero bueno, nos conversamos de nuevo porque, a ver, me quedaron un montón de cosas para ir conversando. Esto del 6%, del 70-30%, que la gente en general está pidiendo una cosa y los políticos están hablando de otra. Entonces, bueno, hay que conocer en realidad todas las 400 páginas de la ley para poder realmente estudiarla y conversarla. ¿Te parece que nos juntemos en unos días más? Sí, no hay problema, no hay problema. Dale, muchas gracias, que estés muy bien. Ok, a ti. Conversamos hoy día sobre la PGU, sobre la ley de reforma de pensiones que debiera empezar a tramitarse ya prontamente en el Congreso. Han dicho que no nos podemos farrear una tercera oportunidad. Yo creo que hay que farreárselas todas mientras no se consiga algo bueno, realmente que todo el mundo quede conforme. Muchas gracias a Víctor Martínez, director ejecutivo del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, por haber estado con nosotros, y también a ustedes, señoras y señores. Muchas gracias. Esto fue Punto de Encuentro.